El discurso informativo. El discurso informativo es aquel que transmite datos concretos y conceptos precisos. Es decir, el discurso informativo se propone transmitir un mensaje de forma objetiva. La función del discurso informativo es cuando el emisor comunica conocimientos acerca del mundo de que lo rodea o de sí mismo en relación de sujeto objetivo. Es decir, poniendo una distancia frente a sus emociones. Por lo tanto, su intención está en el factor referente al del círculo comunicacional. Los rasgos característicos de esta función son los siguientes: el uso de tercera persona, singular o plural, el uso de vocabulario técnico y las aportaciones de datos precisos de ubicación espacio-temporal. El propósito general de este discurso es informar y que el público comprenda o se entere de la información presentada y que generalmente no posee. Y aunque el público pueda tener cierto conocimiento del tema impartido, este tipo de discurso tendrá como objetivo proporcionar un nuevo conocimiento o bien profundizar en dicho tema transmitiendo el mensaje de manera directa y objetiva. Discurso persuasivo. Este se define como una exposición de razonamientos que tiene como propósito principal influir en la acción o en el pensamiento de otras personas. Se basa en la persuasión, que quiere decir el arte de articular argumentos retóricos de manera que se logre convencer e influir a un oyente. A través de este proceso, los comunicadores intentan convencer a otras personas de cambiar sus actitudes o comportamiento con respecto a determinados temas, en un escenario donde existen por lo menos dos opciones a escoger. En el discurso persuasivo existen dos elementos: el persuador o equipo de persuadores y el persuadido, que es a quien va dirigido la estrategia persuasiva. Para este discurso tenga su efecto, debe existir la habilidad del persuador para reconocer que el persuadido tiene un estado mental susceptible al cambio. Una de las características que más resaltan en este discurso es la credibilidad en la exposición, ya que si bien esta les ayuda a que tengan una mejoría de la palabra, es decir, que tengan un buen entendimiento para que el persuadido se pueda convencer de lo que le está diciendo el persuador. Tenemos como ejemplo cuando se habla de ideales o de temas en específico, como por ejemplo en la actualidad, que las personas tienen diferentes ideales y tratan de convencer a otras para que tengan las mismas ideas o los mismos pensamientos o conductas. Discurso motivacional. ¿Qué es? Un discurso motivacional es aquel que se dirige a un grupo para animarlos en sus actividades, dándoles a conocer la importancia de su trabajo y esfuerzo para alcanzar los fines de una organización o comunidad a la que pertenecen, la necesidad del trabajo en equipo y la búsqueda del crecimiento personal. Características principales. Generalmente están redactados con frases de sentimiento positivo, evitando el uso de palabras no, nunca, etc., excepto cuando se usan para componer una idea negativa con una idea positiva, que el cambio será a seguir. Características secundarias. También es común fijar el crecimiento individual por parte de integrantes e importantes en un todo, encaminando a lograr un objetivo común y logrando que desarrollen confianza en sí mismo. ¿Cuál es su estructura? ¿Qué compone un discurso? El tema que se desea transmitir, el orador, público y oyentes. Estructura de la motivación, introducción, cómo empezar tu discusión, concepto o el cuerpo y el desarrollo del tema. Temas para un discurso motivacional: capacitación, remuneración, motivación, condiciones de trabajo, superación, desarrollo personal, desarrollo empresarial, relaciones humanas, seguridad y liderazgo. El discurso narrativo es aquel donde el emisor expresa los hechos o acciones de un suceso o fenómeno. Como podemos ver, el discurso narrativo hace referencia a las acciones y no a las características o propiedades de lo que se está hablando. De esta forma vemos que el discurso se utiliza mucho en novelas, cuentos y otras obras literarias. El discurso descriptivo. Es un modo de organizar el discurso que sirve para representar la realidad a través del lenguaje. Se puede describir todos los aspectos de la realidad, desde los más concretos a los más abstractos. Es decir, se puede representar lingüísticamente a personas, animales, objetos, países, épocas, sentimientos, etc. Por medio de las consecuencias descriptivas se proporcionan distintos tipos de datos: características de los elementos, objeto de descripción, funcionalidad, partes, comportamientos, semejanzas, etc. Se pueden distinguir dos clases de descripción: la objetiva y la subjetiva. En una descripción objetiva, el autor adopta una actitud imparcial frente al objeto descrito y se limita a describir con la mayor objetividad y precisión posibles. Las características que mejor lo definen no tratan de suscitar ninguna emoción estética en el lector. Este tipo de descripción es característica de los textos académicos y científicos. En una descripción subjetiva, el autor refleja lo que le sugiere personalmente el objeto que describe, y en muchos casos los datos aparecen de manera desordenada. Contienen una gran carga subjetiva y su finalidad suele ser estética. Expositivo. Definición. Es un tipo de discurso que tiene la característica de obtener información explícita y clara sobre algún tema en específico. Es decir, este tipo de textos es importante la función referencial del lenguaje,
Características del discurso expositivo. Se caracteriza por el predominante la finalidad de informar al receptor, es decir, a informar al receptor a través de discursos expositivos se intercambia información. Tiene estilos precisos, claros y objetivos. Tiene oraciones breves y constitucionales sintácticas sencillas. Tiene uso habitual de definiciones y amplificaciones. Da mayor seriedad y además procura el uso de registro formal del habla, que imprime un espíritu de respeto para quien va a ser el receptor del texto. La estructura del discurso para exponer de forma clara nuestro mensaje es una pieza fundamental para ganarnos el auditorio. Captar la atención desde el principio de la exposición, así como disponer de un orden claro de las ideas y terminar con un cierre que mantenga el interés del auditorio, es básico para obtener como resultado una buena oratoria. ¿Cuáles son las partes que componen la estructura de toda presentación? Inicio, cuerpo y conclusión. El discurso que compartimos hoy es muy bueno para identificar su estructura. Las tres partes del mismo se distinguen muy fácilmente por su sencillez. Destacamos su buen inicio contando una historia cotidiana en la que cualquiera entre el público puede sentirse identificado. Además, utilizando el sentido del humor, el cual también favorece captar una atención positiva del auditorio hacia nosotros. Continuando con la historia del inicio, prosigue el cuerpo del discurso, donde se desarrolla la cuestión que plantea, ayudándose de algo fundamental en toda charla, el uso de las evidencias. Las evidencias son las que dan la credibilidad al mensaje de cualquier orador, por las que son indispensables, hablemos de lo que hablemos. El cierre o conclusión del discurso es muy claro y contundente, consigue su objetivo que cale muy bien en el auditorio. Realmente es sencillo construir una buena estructura y hablar bien en público. Desde luego que hay temas más difíciles de desarrollar que otros. Lo importante a la hora de preparar nuestra presentación es que siempre tengamos presente nuestro objetivo y lo que queremos conseguir del auditorio. Una buena estructura del discurso combinado con el control de algunos detalles nos da como resultado una presentación de merecido aplauso. Material de apoyo al discurso. A la hora de exponer un tema de forma pública es conveniente contar con un material de apoyo que ejemplifique nuestro discurso y ayude a realizar una exposición más dinámica y comprensible. El uso del material de apoyo puede variar entre esquemas en pizarras, diapositivas, imágenes, videos, audios y grabaciones u objetos. Todos ellos harán a que nuestro mensaje sea mejor asimilado por el público y más completo. Para emplear de forma efectiva dicho material es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones. El material de apoyos jamás sustituye al discurso, ambos deben complementarse. Debe ser claro y fácil de comprender, huir de esquemas caóticos y emplear con una caligrafía fácilmente legible. Es importante comprobar previamente que el escenario o aula se encuentra acondicionado para emplear el material, proyector de imágenes, altavoces, etc. El material debe ser lo más dinámico, atractivo y llamativo posible para evitar el cansancio o aburrimiento del público. Durante la exposición es muy importante que el orador interactúe con el material, acercándose a este y señalando y explicando lo mostrado en dicho material. La interacción del público es fundamental, por ello es recomendable que sea el público el que participe directamente leyendo el material de apoyo o haciendo algún inciso sobre el mismo. Es importante recordar que si el material de apoyo es empleado de forma incorrecta, el orador puede destruir la armonía de su discurso y hacer perder el interés del público en el mismo.